5 de la mañana, 30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. La Procuraduría inspeccionó en las últimas horas la sede del Ministerio de Hacienda en búsqueda de información para establecer por qué no se han girado los dineros del ICETEX que mantienen en vilo la educación de más de 200.000 estudiantes en el país. Mientras que el ministro de Educación, Daniel Rojas, explicó el compromiso del Ministerio de Hacienda para reprogramar los giros por 400.000 millones de pesos de la presente vigencia, su colega de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió que hay una situación política y que los recursos dependen de la distribución del Ministerio de Educación. La reforma tributaria tendrá que aprobarse en sesiones extras y habrá ponencia negativa por parte de la oposición. El gobierno se ha reunido solo 2 veces con los ponentes y no ha habido acuerdos. La representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez, aseguró que los tiempos están muy ajustados. El precio interno del café logró un nuevo récord y hoy la carga se estará comercializando en 2.595.000 pesos en promedio. Durante la conmemoración de los 8 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, el presidente Gustavo Petro insistió en el tribunal de cierre para lograr la paz total. Al cuestionar a la JEP, dijo que debe incluir a guerrilleros, paramilitares, políticos y también narcotraficantes. Por su parte, Rodrigo Londoño Timochenko, presidente del Partido Comunes, cuestionó la Justicia Especial para la Paz, que en su consideración solo se ha concentrado en las investigaciones en la insurgencia y no en otros actores del conflicto armado. El jefe negociador del gobierno para los diálogos con la segunda Marquetalia, Armando Novoa, le pidió a alias Iván Márquez que dé la cara y diga si quiere continuar con las conversaciones de paz luego de confirmarse la ruptura al interior de ese grupo al margen de la ley. La alcaldía de Bogotá denunció el presunto caso de abuso a 4 niños de la comunidad en Vera que habitan en la unidad de protección integral de La Rioja, ubicada en el centro de la ciudad. El distrito confirmó que los 4 niños están al cuidado de las autoridades y son valorados en el Hospital Santa Clara. Según versiones de 3 de los niños de 10, 13 y 14 años, sus padres están desde hace 2 meses fuera de la ciudad. Emilio Tapia logró un preacuerdo con la Fiscalía por el caso Centros Poblados. Como parte de sus compromisos, Tapia deberá pagar una pena de 6 años de cárcel y devolver cerca de 5.000 millones de pesos. La Fiscalía impuso nuevos delitos a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por irregularidades en la contratación. El caso está relacionado con la compra de un software cuyo sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad para verificar antecedentes penales. Para el próximo 27 de noviembre fue fijado el debate de control político al director del INVIMA, Francisco Rossi, luego de las polémicas declaraciones sobre los pacientes de enfermedades huérfanas y la aprobación de medicamentos que, según él, se demoran en su aprobación porque son muy caros. La Asociación de Usuarios de las EPS Sanitas alertó sobre el inicio de una grave crisis humanitaria con la entrada en funcionamiento de los nuevos gestores farmacéuticos en medio del desabastecimiento de medicamentos y también de insumos médicos. Las autoridades investigan el asesinato de un hombre en el barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena. El ataque sicarial dejó 2 personas heridas, entre ellas una niña de 9 años que fue alcanzada por un disparo cuando se encontraba frente a una vivienda. La alcaldía de Cali anunció que habrá ley seca este fin de semana debido a la consulta popular que se realizará este domingo 24 de noviembre para decidir sobre el área metropolitana del suroccidente. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Tata Solarte del programa Blue 4.0, enfocados en tecnología, en innovación y en emprendimiento. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos para quienes despiertan a esta hora. Hoy es viernes, es 22 de noviembre, tiempo seco en Bogotá. Un gusto saludarlos, ya conectados en el canal de YouTube, para quien quiera acompañarnos en la radio, en la Visual Radio de Blue Radio. Las 5:35 minutos con las noticias de Colombia y el mundo esta mañana y también temas de conversación en las redes sociales con lo viral, con lo más importante. Camila Carvajal. Néstor, de nuevo, buenos días. Como ya le dije, la gran tendencia en el mundo es Netanyahu. Esta es la tendencia en todo el planeta y en todas las redes sociales
por lo que significa la decisión de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y la reacción política de los líderes en el mundo. Esto está moviendo la geopolítica, hace que los países se pongan de un lado o del otro y es una conversación muy activa en redes sociales, que no es la única. En el caso de Colombia sigue siendo numeral y Cetex la gran polémica de las redes sociales, mucho más ahora con la pelota de un lado para otro sin que nadie la quiera dejar en su cancha, ni el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ni el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín. En la mitad, los estudiantes, 200.000 a los que no se les ha pagado el semestre el actual, el segundo de 2024, y 600.000 en total que tienen en vilo el semestre el primero del próximo año. ¿Y que de quién es la culpa? El ministro de Hacienda dice que el de Educación dice eso no es conmigo, es con Hacienda, y ahí van. Se están peloteando, pero yo creo que tiene Camila razón el ministro de Hacienda. La tesis del ministro de Hacienda es: le giramos plata al Ministerio de Educación. Y él decide cómo la reparte. El ICETEX depende del Ministerio de Educación. Tal cual. El presidente de la Junta Directiva del ICETEX es el ministro de Educación. Y el ministro Daniel Rojas tirándole el agua sucia. Saben que se les está armando un problema, nadie quiere asumir la responsabilidad política. Y esto está aumentando, Néstor. El problema es que, Camila, los votantes del presidente Petro fueron los jóvenes. Fueron muchachos los que ayudaron a elegirlo, y estos jóvenes financiados que estudian con plata prestada del ICETEX son los que pueden quedarse sin futuro. Néstor, y sabe que esta tendencia de numeral ICETEX está creciendo con los correos. Ya esos estudiantes están publicando un pantallazo del correo que les envía la universidad. A la mayoría se les acaba el plazo para pagar el último día de este mes. Es decir, quedan 9 días para conseguir la plata, y estas son historias de muchachos que necesitarían 15, 18, hasta 32 millones de pesos si quieren seguir sus estudios y si no aparece la plata en el ICETEX. La mala noticia, la que me temo, es que detrás de esto hay una decisión profundamente ideologizada, claro, de no financiar universidades privadas, de no prestar plata a muchachos que van a estudiar a universidades. Bueno, no me temo, es que lo dijo ayer aquí el ministro de Educación, y creen que la solución es la universidad pública. El problema es que no hay cupos, y que cuando un muchacho ya va en 10º, en 8º, en 5º semestre, imagínese usted, Néstor, cambiar de universidad a una pública que hoy no tiene los cupos para garantizar esos estudios. Ya les voy a contar de cómo se están tirando es una crisis, la pelota, sí, muy los difícil. Ministros del Hablando gobierno. de pelota, pero esta ya sí del fútbol, también son tendencia los partidos de anoche del cuadrangular B del fútbol profesional colombiano. Finalmente Junior le ganó al América, pegó primero, 1-0 quedó ese partido, y Once Caldas y Tolima empataron sin goles. Así arranca el cuadrangular B del fútbol colombiano. Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Ya les cuento novedades alrededor del tema ICETEX. Antes, sobre el resultado del fútbol colombiano. La victoria de Junior, el empate del otro partido. Este es el cuadrangular B. Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. Junior hizo valer su localía y venció 1-0 al América de Cali con una anotación de Carlos Vaca, que ya llegó a 23 en este año 2024. Junior es el líder del grupo B luego del empate 0-0 entre Tolima y Once Caldas. Carlos Vaca habló sobre el gol que le dio los 3 puntos al Junior de Barranquilla. Bueno, Fabio, contento por volver a marcar, contento por volver a ayudar al equipo. A eso vine yo a Junior, a ayudar tanto dentro como fuera del campo, con goles, con trabajo. Yo sé lo que me preparo cada día, lo que me vengo cuidando, que algunas veces se va a dar un partido diferente o voy a marcar o no, pero siempre lo he dicho, ni las críticas me hunden ni los halagos me suben, siempre con los pies sobre la tierra, con humildad, con fe en Dios y con trabajo. El onceno barranquillero acumula ya 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota y 5 seguidos sin recibir gol. La información del fútbol colombiano con Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Fabio, gracias. 5 de la mañana, 39 minutos. Sobre el ICETEX, la situación efectivamente es grave para 200.000 muchachos que este semestre, el segundo semestre del 2024, se quedaron sin pagar la universidad. Las universidades públicas y privadas están cobrando porque en la inmensa mayoría de los casos hay una matrícula, y ese es el compromiso del ICETEX. Pero como al ICETEX no lo han girado más de 400.000 millones de pesos, esa es la crisis que se ha gestado a lo largo de las últimas semanas. Se vencieron los plazos y ahora el miedo de los muchachos es que tampoco, si no giraron la plata de este semestre,
tampoco habrá en el primer semestre del año 2025. Se necesitan 600.000 millones de pesos y hay 600.000 estudiantes que están en riesgo, que depositaron su confianza. De hecho, hay contratos entre el prestamista, el estudiante y el ICETEX que se están incumpliendo. Declaración del hombre que maneja la chequera, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y lo que se pregunta la gente en la casa, los que están saliendo de 11 este año, es si va a haber plata para una convocatoria de créditos para entrar a la universidad 2025. Esa es la situación política que debe definir el Ministerio de Educación en términos de cómo va a aportar recursos, porque esos recursos le llegan. Es la situación política que debe definir el ministro de Educación. El ministro lo que dice es que el ICETEX tiene una tasa de interés muy alta, que los estudiantes están agobiados, que muchos de los estudiantes se han suicidado producto de la persecución del ICETEX. Declaración del ministro responsable del tema, el ministro Daniel Rojas. Se me acusa de querer marchitar el ICETEX. Yo no puedo marchitar una entidad que está vinculada al Ministerio de Hacienda, que tiene una naturaleza financiera. Eso es lo que siempre he dicho. Los presupuestos, o mejor, la solicitud presupuestal año tras año se hace desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda y se lleva al Congreso de la República un proyecto de ley que diseña el Ministerio de Hacienda. Los giros, eso repito, los giros que se hacen periódicamente mediante el plan anualizado de caja para cumplir, por ejemplo, 5 de la mañana, 42 minutos. Ese plan actualizado de caja es la clave para entender lo que está pasando, porque claro, la plata la gira a todos los ministerios, la gira el Ministerio de Hacienda, que es el que recauda vía impuestos, pero el ICETEX se equivoca el ministro, está adscrito al Ministerio de Educación, como es apenas elemental, es un instituto de fomento educativo. Se están tirando la pelota, el ministro Daniel Rojas intentando evadir la responsabilidad política, se mete en la investigación, hay tantos colombianos damnificados, la Procuraduría que anuncia inspección sobre el caso, la Procuradora para la Vigilancia de la Función Pública, Claudia Hernández. Venimos al Ministerio de Hacienda en el marco de una función preventiva que se inició a comienzos de este año a raíz de unas denuncias que hizo la ASCUN, la Asociación de Universidades, que el instituto se estaba demorando en hacer giros de los recursos de los créditos ya aprobados para los estudiantes. En esta función preventiva, el Ministerio de Hacienda y el ICETEX se comprometieron a cumplir con un cronograma para el segundo semestre de desembolsos. Venimos a verificar. Y tan grave es la situación política que el propio pacto histórico, que está gobernando, por supuesto, esto sucede en un gobierno de izquierda, en teoría que debería privilegiar todos estos temas educativos, el pacto histórico anuncia una reforma al ICETEX. Lo van a volver a intentar, llevan gobernando, van a cumplir ya 3 años, como si no fuera con ellos, para bajar las tasas de interés, para rediseñar los créditos, que seguramente tienen razón. Hay que bajar las tasas de interés, el ICETEX no puede funcionar como un banco cualquiera. Alejandro Toro, parlamentario del petrismo en la Cámara de Representantes. No podemos negar que hay una crisis hoy en el ICETEX que no viene de este gobierno, coyuntural y de fondo. Para la coyuntural, pedir que se asignen recursos prontamente para el ICETEX, pero de fondo necesitamos discutir si debe funcionar como una entidad financiera tradicional que casi a usura. Lo mismo que con la salud, lo mismo que con los Juegos Panamericanos, lo mismo que con todo, que la culpa es de los gobiernos anteriores. Lo cierto es que es este gobierno el responsable de que la plata no se esté girando hoy. Es en el segundo semestre del 2024. Nicole Buitrago. Néstor, buenos días. El dinero que tiene ICETEX en este momento aprobado no es suficiente. La entidad está viviendo una compleja situación financiera por 2 razones. La primera tiene que ver con las matrículas del segundo semestre de este año. No han sido pagadas por la entidad a las universidades porque tienen pendientes 400.000 millones de
de pesos por parte del gobierno nacional. Y la segunda situación es que viene para los estudiantes en 2025, pues se necesitan 1.4 billones de pesos para poder financiar los créditos y las condonaciones. Y lo que nos dicen desde ICETEX es que solo van a recibir 400.000 millones de pesos, lo que ha generado una profunda incertidumbre en los estudiantes afectados. Si pues ellos no solucionaban, no me podría matricular para el 2025. Lo que imposibilita que siga estudiando, ya que mi familia no tiene con qué financiar mi carrera. Pero a este debate también entraron las universidades, tanto públicas como privadas. Ascún envió una carta dirigida a Daniel Rojas, ministro de Educación, manifestándole que está en vilo la oferta del crédito educativo que por más de 73 años ha brindado el ICETEX. Nicole Buitrago, Blue Radio. Nicole, gracias. 5:45. Ahora también hay que decir, el gobierno se está quedando sin plata. Lo que hay aquí en el fondo es una gran crisis económica, no solo un problema ideológico. La tributaria, la ley de financiamiento que se tramita en el Congreso, va para sesiones extras, tiene ponencia negativa, no muchas posibilidades de que nuevos impuestos sean aprobados en medio de esta circunstancia. La parlamentaria de los Verdes, Olga Lucía Velázquez. Bueno, los tiempos están súper exactos, ajustados. Dan con extras, es decir, antes del 20 de diciembre no podríamos estar saliendo y esperamos que la próxima semana podamos tener... Como la tributaria no tiene buen camino ni buen ambiente en el Congreso colombiano, el gobierno prepara un recorte gigante en el presupuesto, será de 33 billones de pesos para el 2025. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Hoy los ministros de Gustavo Petro se sientan a tener la discusión más amarga de todas, la discusión de a quién le van a quitar plata en medio del desplome del recaudo de impuestos. El gobierno va a anunciar hoy un recorte de 33 billones de pesos y va a firmar el decreto definitivo. Ya 20 billones de pesos de esos 33 estaban congelados desde hace varios meses y a eso hay que sumarle 13 más. El gobierno necesitaría un recorte adicional de acuerdo con las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que dice que 33 billones la verdad se quedan cortos para el tamaño del descuadre de las cuentas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya dijo que él no piensa hacer más recortes, pero abrió la puerta de atrás. Dice que está esperando a ver qué es lo que va a pasar con el nivel real de ejecuciones. Y es que acuérdese que los ministerios y entidades que no comprometan su plata antes de la medianoche del 31 de diciembre del 2024, pues pierden ese pedacito de presupuesto. Eso ni siquiera queda como una reserva. En la práctica, esa también es una manera de recortar el gasto. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, 5:47 a.m. En Estados Unidos se cayó el primer nombramiento del presidente electo Donald Trump. El hombre que iba a ser el fiscal general, el secretario de Justicia en Washington, Matt Gaetz, que no resistió las acusaciones de abuso sexual, consumo de drogas y orgías que hizo en su vida política. Desde Washington informa Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y Matt Gaetz explicó que retiraba su nombre de la nominación para fiscal general para no generar distracción, que el trabajo de la administración Trump era muy importante y que el nuevo fiscal tenía que estar preparado para trabajar desde el día 1. Pero la realidad es que todo parece indicar que Gaetz se retiró porque no aguantó la presión política y pública y porque sencillamente no tenía opciones de conseguir el respaldo de senadores de su mismo partido que votaran por él y lo confirmaran para ser fiscal general. Y más allá, porque si continuaba con su aspiración, lo más seguro es que se hubieran hecho públicos más detalles de las acusaciones que reposan en su contra por haber sostenido relaciones sexuales con menores de edad, por tráfico sexual y consumo de drogas. Ya senadores republicanos habían anticipado que en su audiencia de confirmación iban a preguntar por todas esas denuncias. Es más, la renuncia de Gaetz se produjo horas después de haber sostenido una ronda de reuniones con senadores republicanos. En esas reuniones le hicieron saber que el apoyo hacia él tambaleaba y que esas audiencias públicas iban a ser muy dañinas para su reputación. Según ha trascendido, a Gaetz se le vio nervioso en esas audiencias y pesimista frente a la posibilidad de ser aceptado. De ahí su decisión, que apenas fue anunciada, generó reacciones positivas, incluso entre senadores de su partido. Habla Kevin Cramer, senador republicano. I mean, there's a sense of relief about it, of course. I think he did a pretty noble thing, frankly, honorable thing by getting out himself. I thought his statement was appropriate.
Hay un sentimiento de alivio. Yo creo que hizo algo noble, francamente lo más honorable al tomar la decisión de salirse. Creo que fue una declaración apropiada, decía el senador. Pero ya hay reemplazo para Gates. Anoche el presidente electo Trump anunció a una nueva candidata, también de Florida, Pam Bondi, ex fiscal general de ese estado de Florida, a quien nominó para ser la nueva fiscal general. Una candidata más sólida que Gates, con más conocimiento del Departamento de Justicia y, más importante, con un camino mucho más claro para conseguir el respaldo de los republicanos y ser confirmada en el Senado, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Un evento con el sello de Tarcisio Maya. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Estás escuchando Blue Radio. Nueva pelea del presidente Petro, ahora es con un banco, uno de los más grandes de los Estados Unidos, se llama JP Morgan, que además emite anualmente una calificación sobre la economía colombiana. La tesis del presidente Petro es que JP Morgan, cuyas notas, cuyos mensajes antes le gustaban, está intentando acorralar financieramente a Colombia por la postura del presidente Petro sobre el conflicto de Gaza. Lo que sugiere el presidente Petro es que los dueños de JP Morgan son judíos y que le están cobrando a él porque él es pro-palestino. Un pronunciamiento que se produce efectivamente porque JP Morgan está advirtiendo sobre la economía colombiana y sobre los riesgos fiscales que puede traer para el país la reforma al Sistema General de Participaciones, que es una ley que está impulsando el gobierno para descentralizar al país, que podría arriesgar, sin embargo, la sostenibilidad económica del Ministerio de Hacienda. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre JP Morgan. Nos acorralan, hay que decirlo. JP Morgan busca cómo bajar nuestra calificación a como dé lugar. Y lo busca por mi posición respecto a Palestina. Así castigan en el mundo la lucha por el derecho de las gentes en las civilizaciones. Y cambia la política del mundo, indudablemente. No sabemos hacia qué puertos. Pero a pesar de ese acorralamiento presupuestal que tiene la ley de cofinanciación. Mala pelea, porque si JP Morgan nos llega a bajar la calificación, se encarece todo, se dispara el precio del dólar, aumentan los intereses para Colombia, lo que se llama técnicamente el riesgo país. Víctor Grosso.
Néstor, buenos días. Rifirrafe entre el gobierno colombiano y el banco estadounidense más grande. El presidente Gustavo Petro acusó a JP Morgan de querer generar un ambiente que propicie una disminución en la calificación crediticia de Colombia por la postura que él ha tenido frente a Palestina. Habla el presidente de un acorralamiento financiero premeditado por esto, porque su ley de financiamiento está paralizada en el Congreso y porque ha sido imposible que la Comisión Interparlamentaria emita conceptos sobre nuevos financiamientos. Hay que recordar, aquí lo hemos destacado también, que JP Morgan ha disminuido varias veces el precio objetivo sobre las acciones de Ecopetrol y hace pocos días emitió un documento en el que expresa su preocupación por los descuadres fiscales de Colombia, sin descartar una disminución en la calificación crediticia y una mayor depreciación de nuestra moneda. Y pues al gobierno este tipo de pronunciamientos no le caen bien, ya que el manejo fiscal de la nación es de su entera responsabilidad. También hay que tener en cuenta que JP Morgan no es el único en hacer advertencias sobre Ecopetrol y sobre la forma como el gobierno está manejando las finanzas. Otros bancos nacionales, internacionales, analistas, centros de pensamiento y demás han hecho lo mismo. El presidente no ha sido el único en cuestionar a JP Morgan. Ya el ministro de Hacienda había dicho que este banco debería declararse en conflicto de interés para hablar de Ecopetrol porque quería beneficiarse del negocio de fracking con la Oxy que se cayó. Víctor Grosso, datafx.com. Las 5:55 minutos. Esta con JP Morgan es una pelea nueva. La vieja es con Álvaro Uribe. El nuevo ataque del presidente Petro es por la liquidación de Telecom. Lo hizo en un acto de entrega de pensiones a quienes fueron funcionarios de la vieja Telecom, liquidada hace 20 años. El presidente Petro en la Casa de Nariño 2024. ¿Qué pasó en Telecom? Que el señor Álvaro Uribe Vélez, por codicia, acabó con la empresa de telecomunicaciones de Colombia. Sacó una excusa, una mentirilla más de las de siempre. No solo de él, sino de esa facción política que tiene los votos de la mitad de la sociedad colombiana y que dice que solo compitiendo y tirándose al otro, o sea, matándose el uno con el otro, podemos llegar que a una competir prosperidad. Con el otro es matarse. 5:56 minutos. Le responden muy agriamente. Ya no hay ninguna clase de convivencia política. El expresidente Álvaro Uribe. Cuando llegué a la presidencia, Telecom llevaba más de 10 años en cuidados intensivos. Los pasivos valían $500 millones de la época. Los jubilados estaban en gran riesgo. El actual gobierno, que ha creado 39.000 cupos burocráticos, ya habría tenido tiempo de fundar otra Telecom que en sus sueños 5:57 minutos. En Bogotá se siguen cayendo árboles. El último le cayó encima a una joven que iba en motocicleta por la autopista norte. Felipe García. Sí, señor Néstor, fue exactamente en la autopista norte con calle 235. Un árbol cayó encima de la vía por cuenta de la ola invernal que atraviesa la ciudad. Entre las motos que estaban en ese momento cuando se estaba cayendo el árbol iba un hombre que trabaja en pick-up y que llevaba una pasajera. El tronco justamente le cayó encima a esta joven que iba como parrillera, causándole la muerte de manera instantánea en el punto, por lo que las autoridades tuvieron que acordonar la zona y criminalística acudió al sitio a hacer el respectivo levantamiento del cuerpo. Esto dijo Armando Quintero, padre de la víctima. Uno nunca sabe cuándo es el último adiós, cuándo es el último saludo, la última cena, esperar a ver. Y bueno, pues que ojalá Dios quiera que le suceda a mi hija, no le suceda a nadie. En el lugar de los hechos, Néstor, según el reporte, 2 personas más también resultaron heridas y la autopista norte permaneció cerrada durante 2 horas mientras se adelantó todo el proceso de investigación y levantamiento del cuerpo. Esta es Blue, más que radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Felices de ir terminando año con esta gira de Café Concierto Sentido del Humor, el elenco de Voz Populi. 4 de diciembre terminamos en el Astor Plaza, presidente. Así es, quiero invitar a la gente de Colombia que nos acompañe este 4 de diciembre en el Teatro Astor Plaza con todo el elenco de Voz Populi, elenco en el cual intervengo a diario. ¿Usted está a diario ahí? Pues sí, cuando no llego temprano, llego tardecito siempre. Es el 4, ¿no? ¿A qué horas? Estaremos a las 8 de la noche, Astor Plaza, 4 de diciembre. Posiblemente llegaré a las 8. Ay, Dios mío. También estarán los candidatos, ya los candidatos presidenciales. Juanda, ¿estará usted ahí, no? Claro que sí, soy Juanda, estaré con todos ustedes este 4 de diciembre con todo el elenco de Voz Populi en Café Concierto Sentido del Humor. Claro, dictador Maduro, ¿boletas en dónde? Saludos y saludos para toda la gente que va a ir
al café con cierto sentido del humor, ¿verdad? Boletas en www.mitaquilla.com.co. ¿Habrá palabras nuevas de su diccionario? Palabras, por ejemplo, de para. ¿Tú sabes qué es de para? ¿De para? No, sí, pues, de para lo que va a venir en el futuro. Lo que dicen las tarjetas de cumpleaños. ¿Qué? De para. Ay, no, Maduro, ya. Todos en el café con cierto sentido del humor, el elenco de Voz Populi, los esperamos. Astor Plaza, 4 de diciembre. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos en este día, de momento, viernes sin lluvias en Bogotá. Esta mañana la Cancillería colombiana ha emitido un inusual comunicado, fue pasada a las 5 de la mañana, celebrando y respaldando la decisión de la Corte Penal Internacional que ordenó la captura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Que la verdad no es un comunicado sorpresivo, teniendo en cuenta que desde el primer momento, hace un año largo, Colombia se ha negado a condenar el ataque terrorista de Hamás. Fue el 7 de octubre del año 2023, comienzo de la guerra en Gaza. Y es el presidente Petro el que ha encabezado la campaña internacional pro-Palestina. Los excesos de Netanyahu, la defensa de Israel, las violaciones de los derechos humanos y los efectos en la población civil, con niños y mujeres no combatientes, son los motivos por los cuales la CPI, la Corte Penal Internacional, condenó al Estado de Israel, no solo a Netanyahu, también a quien era su ministro de Defensa, por cuenta de la guerra de Gaza. También hay que decirlo, entre los condenados está el líder de Hamás, que ya murió, pero es uno de los muchos acusados por la CPI. Esta es la noticia internacional del momento. Estados Unidos, a diferencia de su celebración cuando la orden de arresto fue contra Vladimir Putin por la guerra en Ucrania, hoy que la orden es contra Netanyahu, cree que la Corte Penal Internacional no tiene competencia. En la Unión Europea dicen la orden contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa es vinculante. Bienvenidos, ya les vamos a contar a propósito del tema Palestina y del tema Israel. El presidente Petro lanza anoche una nueva pelea y una nueva teoría internacional, que por este tema de su apoyo, porque el presidente claramente es pro-palestino, el banco JP Morgan, que es uno de los más grandes, el más grande de Estados Unidos, uno de los grandes en el mundo, quiere bajarle la calificación a la economía colombiana y dice que JP Morgan le está cobrando a la economía colombiana el apoyo pro-Palestina del presidente Petro, lo cual el presidente echa la teoría de un acorralamiento financiero podría llevar a Colombia a un default, que es el peor escenario posible, que Colombia no pague sus compromisos internacionales y que la economía colombiana entre en la peor crisis de su historia. Lo está viendo el presidente Petro y anticipa que es culpa de JP Morgan. La verdad es que JP Morgan no es la única calificadora del riesgo que está hablando de la economía colombiana. Muchos analistas internacionales, muchos bancos están diciendo esta mañana que el sistema general de participaciones, lo que quiere hacer el gobierno nacional, la descentralización, podría ser un riesgo gigante para la economía colombiana. Ya vamos a hablarles de todas estas noticias que están relacionadas. El presidente Petro habló no solo de JP Morgan anoche en un discurso en la Casa de Nariño por los 8 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. También contó de una reciente pelea con Milei esta semana en la cumbre del G20 en Brasil. Dijo que no estaba de acuerdo Milei con la tesis de Petro de un trabajo conjunto de países para lograr el progreso y combatir el cambio climático. Claro que son antípodas ideológicas. Por eso el presidente Petro, después en Río de Janeiro, salió preocupado y destacando que él había ganado el aplausómetro con Milei. Defendiendo la reforma pensional, el presidente Petro anoche también acusa de mentirosos a todos los técnicos y expertos que advierten de los problemas financieros para el sistema de pensiones en Colombia.
fue un acto entregándole pensiones a unas personas jubiladas de la vieja Telecom. Y el presidente Petro pone un mal ejemplo, el de Europa. Dice que allí son más viejos que los colombianos y que a ellos, los europeos, no se les ha roto el sistema pensional. Digo que es muy mal ejemplo para este tema de pensiones porque en Europa hay una crisis inmensa por el tema pensional que, entre otras cosas, llevó a Francia a aumentar la edad de pensión. Y se están salvando los europeos por la joven migración, que es la mano de obra que está llegando, porque efectivamente las poblaciones en Europa, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en España, se han envejecido y claro que hay una crisis pensional internacional por cuenta de ese envejecimiento. La gente vive más y la gente, menos europeos, menos colombianos, están entrando al caudal de trabajo. Bienvenidos, tenemos historias para acompañarlos esta mañana. Noticias de Colombia y el mundo. Les contaré a propósito de los 8 años del acuerdo con las FARC. Llega en el peor momento de orden público. En Antioquia fueron asesinados 5 soldados, hay 4 heridos que fueron llevados a Medellín, un crimen miserable del ELN porque lanzaron explosivos en una zona en donde estaban desmovilizados de las FARC. También hay problemas de orden público en el Cauca, en una vereda, se llama El Ceral, en Buenos Aires. Fueron encontrados esta madrugada 5, por lo menos 5 cuerpos en estado de descomposición, inclusive los de niños. Están en este momento intentando identificar esos cadáveres y quién es el responsable de esa masacre. 6 de la mañana, 6 minutos. Hoy va a ser un día de lluvias pasado el mediodía. Es el Día del Músico, que es celebrado por ser el día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Muy pobres, muy pobres resultaron las marchas de las centrales obreras que no tienen capacidad de convocatoria. Lo de ayer fue una vergüenza. Paralizaron al país, dejaron a millones de niños en clase para unas marchas que apenas llevaron a unos pocos centenares de personas en Medellín o en Cali o en Barranquilla. En caso de Bogotá, apenas 300 o 400 personas, marchas que terminaron fuera de todo en desórdenes con el ESMAD alrededor de la Universidad Nacional. Más terrorismo que participantes en las marchas que intentaban ser de apoyo al presidente Gustavo Petro. Les voy a contar de la alcaldía de Bogotá, que está denunciando el caso de abusos a 4 niños de la comunidad Embera que habitan en La Rioja, en el centro de Bogotá. Es un gusto saludarlos, por supuesto, enseguida el desarrollo de la crisis en el ICETEX, una crisis que tiene a 600.000 estudiantes en vilo por cuenta de la falta de financiación. Se están tirando la pelota los ministros de Hacienda y el de Educación, que increíblemente el de Educación dice que el ICETEX no depende de él. En medio del debate está la posibilidad de que estos estudiantes, 600.000, reciban la matrícula para este segundo semestre del 2024 y especialmente para el que viene en el 2025. El riesgo es que el ICETEX no va a cumplir sus compromisos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este viernes, es 22 de noviembre. Lo más importante lo preparamos en el resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. בית דין מוטה זה החליט להוציא צווי מעצר נגדי ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu califica el dictamen de la Corte Penal Internacional que ordena su detención como un fallo de corrupción moral. En Israel recibe el apoyo de todo el arco político, pero los principales países de Europa, Francia, Alemania y el Reino Unido, guardan silencio. Quien apoya rotundamente a Netanyahu es el gobierno del presidente Joe Biden, que dijo que no se puede homologar a Israel con Hamás. Su portavoz, Karine Jean-Pierre, aseguró que el tribunal no tiene competencia sobre Israel. We fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. Esta mañana la Cancillería colombiana manifestó su reconocimiento a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, Yoav Gallant, exministro de Defensa israelí, y Mohamed Dab Ibrahim, líder de Hamás, acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza y Cisjordania. Y en su intervención en la conmemoración de los 8 años de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el presidente Gustavo Petro acusó al banco estadounidense JP Morgan de querer bajarle la calificación a Colombia por su postura frente a Palestina. A nosotros nos pasa lo mismo de Syriza y el señor Tsipras en Grecia. Nos acorralan, hay que decirlo. JP Morgan busca cómo bajar nuestra calificación a como dé lugar. Y lo busca por mi posición respecto a Palestina. Así castigan en el mundo la lucha por el derecho de las gentes en las civilizaciones. Quien quiere la guerra
tendrá que ser perseguido por nuestra fuerza pública y la ofensiva que tiene que desplegarse contra criminales de esta naturaleza es indispensable que se realice. El ELN emboscó a una patrulla militar en zona rural de Anorí, en Antioquia. Los criminales activaron varios explosivos al paso de los soldados. 5 de ellos cayeron asesinados. También se reportan 3 militares heridos. El ataque terrorista también dejó un civil herido. El gobierno nacional rechazó el atentado terrorista del ELN contra el ejército que dejó 5 militares muertos. Escuchamos al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y al presidente Gustavo Petro. Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia. Les fascina estar sentados en una mesa y hablando de paz, pero haciendo guerra y haciendo daño a la población civil. Pero el ELN, coherencia con el pensamiento del sacerdote y el padre Camilo Torres Restrepo. Es la hora del amor eficaz. En zona rural de la vereda El Ceral del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, fueron hallados varios cuerpos sin vida. La información preliminar indica que estaban en estado de descomposición. Los cadáveres presentan heridas por arma de fuego. Patricia Carabalí es la secretaria de Gobierno de Buenos Aires. Pensábamos que era una noticia falsa. Estuvimos en comunidad y verificamos con la comunidad. Incluso nos dicen que podrían haber más cuerpos. El presidente Gustavo Petro insistió en la creación de un tribunal de cierre para la paz total que integre a guerrilleros, paramilitares políticos y sobre todo a narcotraficantes. ¿Construimos un tribunal de cierre de la verdad en Colombia o no? Por el acuerdo de paz es sí. Entonces ese proyecto de ley tiene que entregarse. Es la JEP poderosa, pero no solamente tiene que integrar guerrilleros de la FARC o paramilitares. No, paramilitares no, militares de los falsos positivos. Tiene que integrar políticos y todos los actores de la violencia que hayan sido en el periodo que designó la ley, dice el acuerdo de paz, y narcotraficantes incluidos. Porque alguien mató a Telecom, una institución, y lo hizo por codicia. El expresidente Álvaro Uribe le respondió al presidente Gustavo Petro por culparlo de la liquidación de Telecom. La historia empezó cuando el presidente Petro cuestionó las actuaciones del expresidente Uribe en la empresa nacional de telecomunicaciones durante su gobierno. Para esto, Uribe le respondió a través de sus redes sociales y aseguró que la idea socialista del Estado colma aspiraciones burocráticas y politiqueras, pero niega a su vez servicios de primera calidad a las comunidades. El actual gobierno, que ha creado 39.000 cupos burocráticos, ya habría tenido tiempo de fundar otra Telecom que en sus sueños debería estar compitiendo con Elon Musk. Pues ellos no solucionaban, no le consignaban a la universidad, no le hacían el debido desembolso y no me podría matricular para el 2025. Pues aseguran que a pesar de su importante rol en la financiación de los estudios superiores, las universidades, tanto públicas como privadas, no han recibido los recursos pendientes para este 2024, lo que genera una gran incertidumbre sobre la continuidad de la oferta educativa para el próximo año, por lo que le hacen un llamado urgente al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que se tomen las medidas necesarias para resolver esta crisis. Porque se me acusa de querer marchitar la entidad, la cual me parece que es una acusación traída de los cabellos, porque yo no puedo marchitar una entidad que no hace parte de mi sector. Y así hiciera parte del sector de educación, pues tampoco lo haría. Ante esto respondió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Financieramente, el ICT recibe recursos del presupuesto general de la Nación, pero dependen del Ministerio de Educación. Tercera precisión, Educación pide PAC al Ministerio de Hacienda, el crédito público le asigna PAC y el Ministerio de Educación es el que lo distribuye. Ante la situación del ICETEX, la Procuraduría hizo una inspección al Ministerio de Hacienda. Habla la delegada para la Función Pública, Claudia Hernández. No se han entregado los formularios que asignan los créditos para los estudiantes. Hoy los ministros de Gustavo Petro se sientan a tener la discusión más amarga de todas, la discusión de a quién le van a quitar plata en medio del desplome del recaudo de impuestos. El gobierno va a anunciar hoy un recorte de 33 billones de pesos y va a firmar el decreto definitivo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya dijo que él no piensa hacer más recortes. De recorte está en marcha, hay que llevarle al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros lo debe autorizar y después de ahí sí se vuelve. El presidente Gustavo Petro calificó de carreta las críticas que apuntan a que la reforma pensional de su gobierno será insostenible en un futuro, comparando la situación con Europa y al mismo tiempo desconociendo la crisis pensional que se vive en países como Francia, Italia, España y Alemania. ¿De dónde sacan tamaña mentira? U otra, que como cada vez vamos a ser más los viejos, porque ya entré a esa edad, y entonces ya los jóvenes son menos, entonces los viejos serán más, entonces se quiebra el sistema pensional. Carreta
Los europeos son más viejos que nosotros, no más miren Italia, y no se ha roto el sistema pensional. Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos visitó al presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño para informarle sobre la compra del software Pegasus. No obstante, el presidente se pronunció después de las revelaciones del Tiempo y la reunión a la que envió a su embajador Daniel García Peña a la Casa Blanca. Por otro lado, Blue Radio conoció que fue la Oficina de Asuntos Multilaterales de la CIA la que le hizo un requerimiento al general en retiro de la policía, Jorge Luis Vargas, para que llegara una comitiva de Israel a instalar el software en sus oficinas. El presidente Gustavo Petro pidió al ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, renegociar un artículo del TLC con Estados Unidos y Europa que impide que conflictos sean resueltos bajo la justicia colombiana. Lo que propone el mandatario es que cuando haya demandas de empresas que estén en Colombia, los tribunales de cierre deben ser la Corte Constitucional y tribunales en los que se hacen los contratos. Yo le pido que usted le diga al ministro Reyes que empiece a negociar ese artículo lesivo para la soberanía nacional, tanto en el TLC de los Estados Unidos como en el TLC con Europa. La marcha, que fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y a la que se sumaron la Confederación General de Trabajo, FECODE, estudiantes y trabajadores del SENA, salió sobre las 10:30 de la mañana del Parque Nacional y avanzó sobre la calle Séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Además de conmemorar el inicio del paro del 2019, los participantes enviaron mensajes de apoyo al gobierno nacional. Apoyo irrestricto a las reformas del cambio. Nosotros estamos convencidos y hemos estado convencidos durante todo este tiempo que estas reformas realmente van a favorecer al pueblo colombiano. Emilio Tapia aceptó su responsabilidad en el desfalco de centros poblados. El condenado delincuente por el carrusel de la contratación en 2016 esta vez logró un preacuerdo con la Fiscalía. Deberá devolver más de 5.000 millones de pesos y atestiguar en el proceso por el robo de 70.000 millones de pesos. A cambio, Tapia recibiría una rebaja de pena y sería condenado a 6 años de cárcel. El 18 de diciembre, un juez revisará el preacuerdo para decidir si lo avala. En noticias del mundo, Rusia lanzó un misil balístico hipersónico contra Ucrania, arma que no contiene una ojiva nuclear. El Kremlin advirtió que responderá militarmente contra los países que faciliten armas a Kiev para usar contra sus tropas. Recomiendo que las élites gobernantes de aquellos países que planean utilizar sus contingentes militares contra Rusia consideren esto seriamente. Ante la escalada del conflicto se pronunció la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh. Ayer desplegamos otro paquete de $275 millones. Van a haber más paquetes en las próximas semanas y meses. Así que en eso estamos realmente centrados. Por supuesto, vamos a tomarnos en serio la retórica que sale de Rusia, pero nuestra atención sigue centrada en armar a Ucrania y apoyarla. Ayer se jugó la doble fecha de cuadrangulares del Grupo B, donde Once Caldas quedó 0-0 con el Tolima. Por su parte, el Junior de Barranquilla contra el América ganó 1-0 y con esto el Junior de Barranquilla sería el líder del Grupo B con 3 puntos y un gol. De segundas estaría Once Caldas con 1 punto y de terceras Tolima y de cuartas el América. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blue. Quiero enviarles a todos ustedes, televidentes de Blue Radio, oyentes de Blue Radio, un mensaje muy especial en esta Navidad. Espero que puedan compartir en familia, que todo este año ha sido maravilloso y que hayan logrado todos los propósitos que se trazaron en el 2023. Que sea un fin de año en calma, en paz, rodeados de familia. Un fuerte abrazo para ustedes. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK,
medicamentos totalmente confiables. De producciones de la no ficción, de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando Blue Radio. 6 de la mañana, 19 minutos. Esta mañana hay una gravísima emergencia en el sur de Bogotá, en donde literalmente se están derrumbando casas arrastradas por la montaña, en el barrio Malvinas, sector San Cristóbal, sur de Bogotá, en donde las lluvias, los vendavales de los últimos días están causando ese desmoronamiento de las viviendas. Esta mañana hay centenares de personas que están saliendo allí afectadas, huyéndole a la tragedia. Desde el lugar a esta hora, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de la emergencia que se está viviendo desde anoche y que está en desarrollo a esta hora en el barrio Malvinas de la localidad de San Cristóbal. Prácticamente es una montaña llena de viviendas. Son 36 familias y 180 personas las que fueron evacuadas esta madrugada, y todo por una emergencia que comenzó hace 8 días, dicen los habitantes de Malvinas, y en el momento que comenzó a llover muy fuerte, la tierra comenzó a ceder, pero anoche cayeron gigantescas piedras y tierra sobre algunas de las viviendas, y además algunos postes de la empresa de energía están por las vías principales. Son vías improvisadas, pero están ahí derribados producto de los derrumbes de las últimas horas. Escuchen ustedes mismos lo que nos contaron los habitantes de Malvinas esta madrugada. Don Jimmy, la situación es complicada aquí en Malvinas. Muy, demasiado complicada. Todos estos estadios son luz de tierra que ya vienen acá, mira. Si no es por esta estructura, se nos cae todo, ahí para allá. ¿Y esto se mueve, se está moviendo? Se mueve, cada ratico se mueve todo esto. Venga, don Harrison, complicada la situación para ustedes acá. Sí, estamos un poco preocupados porque ya llevamos prácticamente 8 días en emergencia. Sí. Entonces estamos esperando, bueno, ya bomberos, esta gente ya está acá, pero también de la parte de la alcaldía de planeación, a ver si nos hacen un censo para saber cuántas familias y a ver si hay posibilidades de alguna reubicación o algunas ayudas. Algunos no quisieron salir de sus predios y fue necesario que la Policía Nacional acompañara al personal de bomberos, al personal de IDIGER, a los de la Secretaría de Salud, para poderlos sacar casi a la fuerza de sus viviendas. Hay preocupación por la cantidad de mascotas, perros y gatos que tienen estas 36 familias, porque hay que sumarles que son familias numerosas, Néstor. Cada una puede tener hasta 15 integrantes, sumándole 2 gatos, 3 perros, la gran mayoría, pero los animales están ahí en los inmuebles, no se mueven, y por eso la preocupación de muchos residentes. Hablamos con la mujer encargada de hacer el censo de estos animales y esto fue lo que nos contó desde el barrio Malvinas en el sur de Bogotá. Doña Gina, ¿usted ya salió de su casa? ¿Le tocó salir? Sí, señor, yo ya salí de la casa. Pero los animales, usted me dice que Tengo 4 gatos y 2 perros en la casa que están llorando. En la comunidad hay como unos 300, 400 animales dentro de cada hogar, que son casi 39, 37 familias, que en cada una de ellas incluye 10, 15 personas o hasta un poquito más de personas en cada hogar. Los bomberos oficiales están desde anoche trabajando en la zona. Esta madrugada llegaron los ingenieros de IDIGER y hablamos precisamente con el encargado de este improvisado operativo que comenzó desde las 2 de la mañana y él mismo nos contó qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa con esta tierra y lo que están haciendo a esta hora los organismos de socorro en la localidad de San Cristóbal. Debido a las fuertes lluvias, la caracterización de las viviendas, las familias que están hospedadas acá o habitando acá, se están generando movimientos y remoción de la tierra, la cual nos obliga a verificar las condiciones de seguridad y a activar los entes responsables. Definitivamente tendrán que evacuar muchas familias a casa. Pues eso no lo decidimos nosotros, la competencia es de integración social, que ya viene para el camino, de IDIGER que está acá, y nosotros estamos dando respuesta pronta a la comunidad. A esta hora muchas familias permanecen sobre la vía principal, no alcanzaron a sacar ni maletas ni prendas, van simplemente lo que encontraron a la mano y están a la espera de las ayudas del distrito. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, gracias. 6 de la mañana, 23 minutos. Esta madrugada, pasada las 5 de la mañana, la Cancillería colombiana emitió un comunicado. No es usual que sea a esta hora celebrando, diciendo que acata el fallo de la Corte Penal Internacional la orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Quiere decir, si Netanyahu viene a Colombia a visitar al presidente Gustavo Petro, sería detenido en nuestro país. Obviamente Netanyahu
ni tiene intenciones de salir de Israel, menos de venir a Colombia. Comunicado de la Cancillería colombiana sobre esta que ha sido la gran noticia internacional en el mundo, es Slobodan Wilches. Néstor, muy buenos días. Así como usted lo señala, concretamente lo que dice la Cancillería colombiana es que acata y reconoce la orden de arresto emitidas en las últimas horas por la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, contra Yoav Galán, exministro de Defensa también de ese país, y contra el líder de Hamas, Mohammad Diab al-Masri, acusados, recordemos, por los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza y también en Cisjordania. La Cancillería colombiana dice que el gobierno reafirma su compromiso con la paz dentro y fuera de sus fronteras y reitera su posición frente a lo que ha venido sucediendo con el pueblo palestino y la acción genocida perpetrada por el gobierno de Israel. Señala también que, tal como lo expresó el presidente Gustavo Petro, Colombia siempre apoyará los esfuerzos para alcanzar la paz y rechazará cualquier acto de guerra. Cierra el comunicado de la Cancillería diciendo que el gobierno colombiano reitera su firme convicción en los principios del multilateralismo y de una orden internacional basado en el derecho internacional. Por tanto, respeta y acatará las decisiones emitidas por la Corte Penal Internacional y también por los demás órganos encargados de impartir justicia a nivel global. Hay que decir, Néstor, que este es el segundo pronunciamiento del gobierno colombiano sobre esta decisión de la Corte Penal Internacional. Más temprano, horas antes, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, había dicho y se había pronunciado sobre este tema. Dice textualmente, o decía el presidente: esto es lógico, Netanyahu es un genocida, el Tribunal de Justicia del Mundo lo dice y debe acatarse su fallo. Si Biden desconoce esta orden, simplemente conduce al mundo a la barbarie, y cierra el presidente diciendo que Europa Occidental debe recobrar su independencia en la política internacional y el actuar para cumplir la orden judicial. Gracias, Slobodan. Barbarie, Ricardo, puede ser la palabra más repetida por el presidente Gustavo Petro, ¿no? Él ve barbarie. Que sí. Si Biden reconoce esto es barbarie, que si Milei hace lo otro es barbarie. Es la calificación favorita del presidente Petro. El presidente tiene dos palabras. Yo creo que en los discursos habla mucho de barbarie y habla mucho de codicia. Y de fascismo. Y de fascismo. Bueno, y de fascismo también. 6 de la mañana, 26 minutos. Por este tema del Medio Oriente, anoche, y no por coincidencia, no es sorpresivo este comunicado de hoy de la Cancillería colombiana. El presidente Petro dice que JP Morgan, que es uno de los grandes bancos que evalúa la economía colombiana, no la califica, Víctor, que es diferente, ¿verdad? Es diferente. JP Morgan es el banco más inmenso del mundo, el estadounidense por lo menos más grande, Néstor, pero esa es su función, dar opiniones sobre los países, hacer evaluaciones sobre activos, pero no es una calificadora de riesgo. Las calificadoras son Fitch, Standard & Poor's y Moody's, entre otras, pero esas son las tres principales. De hecho, esta semana, Néstor, y fue una de las noticias más importantes, una de las calificadoras, que se llama Fitch Ratings, mantuvo estable la calificación crediticia de Colombia. Estos bancos emiten conceptos y últimamente JP Morgan sí ha emitido conceptos muy negativos sobre la economía colombiana, que por supuesto también tienen implicaciones sobre el movimiento de los mercados. Haga el silogismo de qué de lo que estamos hablando. JP Morgan es de judíos de Nueva York. La tesis del presidente Petro es que no la calificación, la evaluación desfavorable que hace JP Morgan, que alerta sobre los riesgos económicos del sistema, de cambios en el sistema general de participaciones, de nubarrones en la economía colombiana, que eso es producto de la posición pro-palestina del presidente Gustavo Petro. Sí, y que eso podría conducirnos a una disminución en la calificación crediticia, pero pues difícil, porque no sé si todos los bancos, todos los analistas, el Banco de la República, todo el mundo está en contra de la posición pro-palestina del presidente Petro, porque es que son muchas las entidades financieras, no solo de Colombia y del mundo, muchos analistas, inclusive el propio Comité de la Regla Fiscal aquí de Colombia, los que han hecho advertencias sobre la situación fiscal de nuestro país. Pero es mala pelea, Víctor, especialmente esta del presidente Petro, adjudicándole motivaciones políticas ideológicas a JP Morgan, porque JP Morgan efectivamente no es calificadora de riesgo, pero está en sus manos una evaluación de la economía colombiana, cazando nuevas peleas. Esta es la pelea de hoy del señor presidente Gustavo Petro, peleando con pero además la verdad es que la argumentación pues no parece creíble. Claro, JP Morgan puede ser un banco de propiedad de personas de origen judío, lo que fuera,
pero pues todos sabemos que los que están en los negocios dejan la ideología y las convicciones a un lado y lo que miran son las cuentas para saber si el negocio va a salir bien o va a salir mal. Y pues la verdad es que sí, hay unas observaciones sobre la economía colombiana, sobre la situación, más que sobre la economía, Néstor, sobre la situación de las finanzas públicas. Y digo más que sobre la economía porque, entre otras cosas, por ejemplo, se conoció el informe de la OCDE sobre el crecimiento de la economía y Colombia resultó ser el tercer país de mayor crecimiento. Entonces, Colombia, digamos, en los indicadores macroeconómicos no le va mal, pero en la situación fiscal sí, porque se rebaja el tema tributario, la deuda está muy alta, la modificación del sistema de participación prende alarmas. De acorralamiento financiero, habla de riesgo de default. Sí, y nada es ideológico, ¿no? De hecho, mire que hay 4 petroleras estadounidenses en este momento en Venezuela. Pero le quiero decir otra cosa, JP Morgan es ni más ni nada menos que el mayor accionista minoritario de Ecopetrol. Entonces está muy pendiente por todos los lados, tanto por la situación fiscal del país, como también por las mismas cuentas de Ecopetrol, principal vaca lechera del Estado colombiano. Nueva pelea del señor presidente, ahora con JP Morgan, vieja pelea. Todo esto anoche, el presidente Gustavo Petro también reviviendo una pelea con el expresidente Álvaro Uribe, que esta yo pensé ya superada, por el tema de Telecom, que fue una liquidación de hace 20 años, un poquito más de 20 años, que el presidente Petro vuelve a traer a colación. Caterina Ávila, a las 6 de la mañana, 30 minutos. Buenos días, Néstor. Durante el acto protocolario de reconocimiento de pensión a empleados de Telecom, el presidente Gustavo Petro lanzó varias pullas al expresidente Álvaro Uribe, a quien culpó de que Colombia ocupe el último lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la cobertura de las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué pasó en Telecom? Que el señor Álvaro Uribe Vélez, por codicia, acabó con la empresa de telecomunicaciones de Colombia. Sacó una excusa, una mentirilla más de las de siempre. No solo de él, sino de esa facción política que tiene los votos de la mitad de la sociedad colombiana y que dice que solo compitiendo y tirándose al otro, o sea, matándose el uno con el otro, podemos llegar a una prosperidad. Esa es la gran mentira. Pero además de culparlo por supuestamente acabar la empresa, también lo tildó de dictador. Se tomó la empresa con el Ejército Nacional. Sacaron a los trabajadores, miles en todo el país, a culatazo así. Y el que se oponía a la cárcel. La dictadura. Esa sí la dictadura que tratan de asignarme a mí, que solo respeto derechos. Porque este es el gobierno del respeto de los derechos de todas y todos, incluidos los que votaron en contra de nosotros. No perseguimos a nadie por la diferencia de las ideas. Allá chuzaron, allá persiguieron magistrados, allá los querían encarcelar, allá crearon falsos testigos, allá mataron 6.402 jovencitos para hacerlos pasar por guerrilleros. Por supuesto, el expresidente Álvaro Uribe no tardó en responder diciendo que la empresa se encontraba en cuidados intensivos cuando él llegó al poder. Cuando llegué a la presidencia, Telecom llevaba más de 10 años en cuidados intensivos. Los pasivos valían $500 millones de la época. Los jubilados estaban en gran riesgo, que se evitó con el proceso público y transparente de adjudicación a un tercero. La idea socialista de Estado colma aspiraciones burocráticas y politiqueras, pero niega servicios de primera calidad a las comunidades. Y aunque al inicio del gobierno Petro, ambos políticos intentaron mostrar al país una cara más conciliadora de su relación, en los últimos meses las tensiones han sido evidentes por múltiples temas. El más reciente fue la reforma laboral, con un intercambio de mensajes en los que el expresidente criticaba los recargos nocturnos, el presidente Petro le respondía que atacaba a los trabajadores y el exmandatario le replicara diciéndole al presidente, abro comillas, respete, mientras usted delinquía yo trabajaba, cierro comillas. Durante ese mismo discurso, el presidente Gustavo Petro también cuestionó a Germán Vargas Lleras y dio la orden a su ministro de Comercio para que pusiera en marcha la renegociación de un artículo del TLC con Estados Unidos y Europa que impide que conflictos sean resueltos por la justicia colombiana. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, estuvo presente en el acto protocolario y explicó la petición del mandatario. Cuando tengamos demandas de empresas que estén en Colombia, pues yo creo que los tribunales de cierre debería ser la Corte Constitucional y los tribunales a los cuales se hacen los contratos. Y él se refería a lo que sucedió de la demanda de Telefónica con
el gobierno colombiano, donde ganamos en la Corte Constitucional, ganamos en los tribunales de arbitramiento colombianos y una Corte europea nos condena al gobierno cuando la soberanía jurídica del país ya había tomado una decisión. Entonces simplemente lo que está pidiendo el presidente es que ese artículo del TLC pues se revise. Ayer 73 extrabajadores de Telecom recibieron el reconocimiento de su pensión con la sentencia 897 de 2012 de la Corte Constitucional. Caterina Ávila, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Mientras el presidente Gustavo Petro está en estas peleas ideológicas, en el mundo real, su gobierno entró en la fase de lanzarse la pelota de un lado a otro, sin que nadie en el gobierno quiera asumir la responsabilidad de la crisis financiera que tiene el ICETEX, que está a punto de dejar sin universidad a 600,000 jóvenes, a muchachos que estudian en universidades privadas, pero apalancados en créditos del ICETEX. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que la decisión es política y que es de su colega, el ministro de Educación, Daniel Rojas, porque su ministerio, es decir, Hacienda, sí le gira educación, pero explica Bonilla que es educación el que define a qué darle prioridad y a qué programas hacerle los desembolsos. En educación se mantienen en la idea en que el ICETEX es un banco que no depende de esa cartera y que el problema es de Hacienda, la pelota de un lado para otro, aunque eso sí, por primera vez el ministro de Educación, Daniel Rojas, reconoció que por su manera de ver el sistema, es decir, por su ideología, la prioridad deben ser las universidades públicas. Para el ministro Daniel Rojas, definitivamente el ICETEX no hace parte de su sector. En la mitad, el problema está sin resolverse. Faltan 420,000 millones de pesos para créditos de los semestres actuales, de los que no se han pagado, y falta 1 billón de pesos para poder abrir la convocatoria para los semestres de 2025, es decir, para que puedan seguir estudiando el próximo semestre. Increíblemente, en el gobierno nadie quiere asumir esta responsabilidad y si bien es un problema del sector educativo, también a los ministros hay que recordarles que hacen parte del mismo gobierno, ese que fue apoyado por muchos jóvenes, por muchachos por todo el país. Es que los ministros son del mismo gobierno que debería garantizar el derecho a la educación. Si nadie va a resolver el problema ni a recibir la responsabilidad de la crisis, al menos deberían recordar el video del presidente Gustavo Petro en campaña, cuando se comprometía a condonar las deudas del ICETEX, el mismo ICETEX que hoy está en crisis. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 37 minutos. La violencia está desbordada en diferentes regiones del país, cuyos responsables son delincuentes comunes y grupos ilegales que pretenden disfrazar sus crímenes con un falso ropaje político, como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, los Pachenca y muchos otros. Con sus actuaciones violentas permanentes, el ELN ha demostrado con creces que no tiene voluntad de paz. No solo asesinó con explosivos a 5 militares en Anorí, sino que mantuvo confinados a centenares de miles de chocuanos con un absurdo paro armado en medio de las graves emergencias por las lluvias. Las disidencias de las FARC también continúan recrudeciendo la violencia contra la población civil. Iván Mordisco reclutó a 15 niños en el Plateado para su grupo. También sería el responsable de una fosa común con los cuerpos de 5 personas asesinadas que apareció en Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Mientras tanto, las disidencias de alias Calarcá continúan expandiéndose y a pesar de que en teoría están en una mesa de diálogo con el gobierno, con cese del fuego incluido, se convirtieron en una pesadilla para miles de colombianos en el sur del Tolima, en Huila, en Meta, en Caquetá y en otros departamentos. Personas que siguen siendo citadas a reuniones a plena luz del día para obligarlos a pagar extorsiones, llegando al nivel de cinismo y de descaro de expedirles recibos para certificar que sí pagaron la vacuna. Por el lado de alias Iván Márquez, que por tercera vez está dándole un portazo a la mano tendida del Estado para que deponga las armas luego de separarse de la segunda Marquetalia que él mismo creó, es inaceptable que el comisionado de Paz Oti Patiño siga dándole, en teoría, nuevas posibilidades de negociación a un hombre que tampoco está interesado en abandonar la ilegalidad. Mientras tanto, los antiguos paramilitares también quieren disfrazarse de grupos insurgentes, como en el caso de los Pachenca en la Sierra Nevada de Santa Marta. A propósito, ellos, los Pachenca, han emprendido
emprendido en los últimos días una preocupante ofensiva para extorsionar masivamente a las grandes empresas para que puedan seguir distribuyendo sus productos. La mayoría de esos grupos tienen vasos comunicantes con el narcotráfico, por eso resulta desconcertante, por decirlo menos, la propuesta del presidente Gustavo Petro para que la JEP, que según su idea debería ser un tribunal de cierre del conflicto, conceda beneficios penales a los narcotraficantes. Aunque anoche el presidente dijo que según el acuerdo de paz, la JEP tiene que aceptar a los narcos y no lo está haciendo, lo cierto es que lo consignado en el acuerdo del Teatro Colón, revisado por la Corte Constitucional, señala que la competencia de esa jurisdicción se limita únicamente a los antiguos guerrilleros de las FARC y a miembros de la fuerza pública. En ningún caso, la jurisdicción especial fue creada para lavarle la cara a los narcotraficantes. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos, y toda situación mala es susceptible de empeorar. Ley de Murphy, que se aplica hoy a la pésima situación fiscal del país, malísima, tras 3 años consecutivos de desplome en el recaudo de impuestos, con un hueco de 33 billones en el presupuesto de este año, que obliga hoy al ministro de Hacienda a anunciar por dónde va a pasar esta tijera, y con otro hueco de un tamaño similar en el presupuesto del próximo año, que también obliga a una reforma tributaria que por lo demás ni siquiera está lista y que se tendría que ir a extras en el Congreso de la República. Pero lo peor de todo, el cierre con broche de oro y la gota que rebosa la copa es el proyecto que reforma el sistema general de participaciones, a puertas de su último y octavo debate en la Cámara para convertirse en ley de la República, pero con alarmas prendidas desde todas partes, tanto afuera, con alarmas que enciende JP Morgan, el mayor banco de los Estados Unidos, como aquí adentro, con los exministros de Hacienda diciendo que equivale a un botón de una bomba nuclear que acabaría con la economía colombiana, y por su parte con el Banco de la República corriendo modelos sobre lo que podría pasar si se aprueba esta reforma y si se convierte en ley de la República, lo que sube del 24 al 39% las transferencias del gobierno nacional central a los municipios y a los departamentos en un lapso de 12 años. Un apocalipsis que, según el Banco de la República, ocasionaría una caída del 12% del Producto Interno Bruto del país, un desplome del 18% en el consumo privado, un derrumbe del 34% en la inversión privada, una caída del 28% en las importaciones del país, una deuda pública que se dispararía y que pasaría del 55 al 83% del PIB, mayores costos de financiamiento, mayores precios de las importaciones, mayor valor del dólar y en general toda una debacle que afectaría la vida diaria y el bolsillo de 50 millones de colombianos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 de la mañana. Emilio Tapias se va a volver a salir con la suya. Aceptó ser el cerebro del escándalo conocido como Centros Poblados para llegar a un nuevo acuerdo con la Fiscalía y así rebajar la condena a la que aspira. En el 2015 fue condenado a 17 años de cárcel por robarse la plata de las obras de los bogotanos y ahora aspira a una condena de 6 años de cárcel por estos delitos que intenta reconocer. Él, que es uno de los mayores corruptos del país y experto en este tipo de negociaciones judiciales, se comprometió a devolver 5.063 millones de pesos, de los cuales ya ha reintegrado 2.532 millones de este escándalo por el que se iban a feriar el anticipo de 70.000 millones de pesos de un contrato de casi 1 billón de pesos para llevar internet a las zonas rurales, a las zonas más apartadas y deprimidas del país. Tapia, que vive a cuerpo de rey en una guarnición militar en Barranquilla, se comprometió a entregar el resto con 2 propiedades, una de 1.128 millones y otra por 17.692 millones ubicadas en Medellín y en Girardot, en el departamento de Cundinamarca. La misma fórmula, como lo hizo en el carrusel de la contratación, va a servir como testigo clave en los procesos contra otros implicados en el caso de Centros Poblados, entre ellos Luis Fernando Duque, Otomar Lascarro y Juan José Laverde, quienes ya están enfrentando procesos con imputaciones en la
la Fiscalía. Este acuerdo que está pactando Emilio Tapia con la Fiscalía debe pasar el filtro de un juez que tiene que valorar qué tan valioso es el beneficio que recibe la justicia de Tapia, que ha convertido delinquir y luego negociar para evadir la justicia en un estilo de vida. Un caso, el de Emilio Tapia, que refleja que el que es no deja de ser. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Tata Solarte del programa Blue 4.0, enfocados en tecnología, en innovación y en emprendimiento. Pero en esta Navidad les quiero hablar de todo lo contrario, de lo más simple, de lo más sencillo, y son las relaciones humanas. El agradecimiento, el valorar las cosas que tenemos, y ese es precisamente mi regalo. El regalo es que de alguna manera, en esta época de fin de año, en esta Navidad, pensemos en las cosas que realmente valen la pena. Abrazar a ese ser que tanto amamos y lo tenemos cerca, expresar con palabras toda esa gratitud y amor que tenemos hacia los que nos rodean, y eso no cuesta mucho. Así que los invito para que pongan en práctica y en este año nos llenemos realmente de lo importante: la familia, las relaciones de pareja sanas, los hijos, los amigos, pero sobre todo el amor propio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... No roto. La Cancillería colombiana ha emitido un inusual comunicado, fue pasada a las 5 de la mañana, celebrando y respaldando la decisión de la Corte Penal Internacional que ordenó la captura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que la verdad no es un comunicado sorpresivo, teniendo en cuenta que desde el primer momento, hace un año largo, Colombia se ha negado a condenar el ataque terrorista. 6 de la mañana, 48 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, iniciando esta mañana con ganas, con fuerza, con ánimo. Es viernes.
para ti, es viernes, entonces uno feliz, contento, porque mañana hay que descansar, porque el domingo hay que descansar. Entonces yo estoy en plan piri papá, pita, piti, para pa. Cálmate. No, pero es que es viernes. Padre, le deseo feliz viernes, pero cálmate. Ricardo, buenos días. Tenemos nutrida información deportiva el día de hoy. Néstor. Anoche hubo fecha en los cuadrangulares en el B anoche en el fútbol colombiano. En Barranquilla perdió un equipo, no digo nada. Por eso sé que está celebrando hoy. Cálmate. ¿Cómo es que le dice Néstor? Calma, furia. Ganó. Es doble alegría la del padre Linero. Voy a contarle a los oyentes cuente. que disfruta con la perversidad ajena. Entonces, cuando le va mal a uno, ¿A quién? El padre se alegra. Celebra que ganó el Junior y celebra que perdió Ricardo. Es decir, el señor Linero lleva 45 años dolido porque América le ganó al Unión Magdalena el 19 de diciembre de 1979. ¿Pueden creer el nivel de rencor? Les voy a solicitar, Ricardo, muy respetuosamente, ¿45 años? Que arreglen sus rencillas personales afuera de esta cabina. Es que ese es el lado de los barristas, ese es el problema. 6:49 minutos. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. Mire, a propósito, sí, arrancaron los duelos del cuadrangular B. Junior derrotó al América de Cali. Ha sido un arranque de cuadrangulares con goleadores históricos que se desempolvan para marcar, goles fundamentales en esta instancia. Ayer fue Falcao, hoy Carlitos Vaca. Bueno, en las últimas horas fue Carlitos Vaca. Hoy Barranquilla celebra por cuenta del gol de un histórico y que le permite al Junior ser líder de su zona tras el empate de Once Caldas y Deportes Tolima. Ojo que el domingo tendremos 3 partidos de la segunda fecha. Y hay un tema que va a terminar siendo novela, porque el domingo estarían en Pasto Nacional, van a jugar Pasto Nacional, América Once Caldas y Tolima Junior. Y la DIMAYOR programó para el lunes Santa Fe Millonarios. El clásico. No se va a poder jugar el lunes. ¿Por qué? Porque la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá ya formalmente le comunicó al local, que en este caso es Santa Fe, que el estadio no va a estar habilitado por el desmonte del concierto de Iron Maiden este fin de semana. Eso significa... No entiendo. A ver. ¿Iron Maiden se presenta cuándo? Yo me estoy enterando hoy que Iron Maiden viene a Colombia. El domingo. Domingo. Sí, señor. Razón por la cual no hay fecha el domingo en Bogotá. Exactamente. Y el lunes tampoco. La pasan para el lunes y el lunes tampoco. El lunes, dice DIMAYOR, se juega. Sí. Y la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol dice, no, señores. Y a estas alturas, desmontar la tarima, rehabilitar el estadio con el fútbol, ¿no basta un día? No, dice esa comisión que se requieren 48 horas. ¿Y entonces? Entonces, eso obliga a que el partido se debe reprogramar para el martes. Sí. Pero DIMAYOR todavía no lo ha hecho oficial. O sea, está en vilo el clásico del fútbol internacional, Santa Fe contra Millonarios. ¿De cuándo se juega exactamente? Sí. Lo que pasa es que Millonarios juega después contra Nacional jueves de la semana entrante. Entonces esto es un efecto dominó. No podría jugar Millonarios martes contra Santa Fe y jueves contra Nacional. Usted bien lo ha leído, exactamente, ese es el caos. El tema no es que reprogramen un partido de un día para otro. El tema es que va a movilizar, va a tener que generar... Hay un pequeño caos. Noticias deportivas. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. 6 de la mañana, 51 minutos. Permítame, le agrego algo. Ya que estamos tan de moda con el tema de las celebraciones, las no provocaciones, las sí provocaciones, todo esto que ha generado el suceso con el entrenador de Nacional, el señor Efraín Juárez. En las últimas horas, Independiente Rivadavia. ¿Ubica ese equipo en el fútbol de Argentina? Sí, pues me suena, porque había una radio famosa en Argentina que se llamaba Radio Rivadavia. Mendocina, a propósito. Pues este equipo que actúa en la A, que juega en Mendoza, recibió a River Plate. Hasta ahí, todo normal. Y le ganó Rivadavia a River Plate. Hasta ahí, todo normal. Lo que pasa es que viene un elemento particular. El gran protagonista del juego fue un colombiano, Sebastián Villa. Hizo un gol y puso el otro. Y cuando puso el otro, hizo una celebración provocadora. Hizo el ademán de disparar una metralleta. Lo estoy viendo aquí en la imagen. En nuestro canal de YouTube. Para quienes están conectados en televisión, en el canal de YouTube en este momento lo pueden ver. Exactamente.
Y ese acto contra la tribuna del Villa River no salió Plate, de Boca Juniors acusado de violencia violencia doméstica. Por supuesto, de violación. De acoso, abuso sexual. No, de abuso sexual. Tiene una cantidad de temas violencia complejos alrededor del tema. Se armó una trifulca, el partido terminó en medio de una tremenda gresca, un rival incluso lo alcanzó a agarrar del cuello, lo encuelló, como se dice popularmente, en camino al camerino. En fin, todo mal, ha terminado todo. Y después preguntamos por qué la imagen de violentos que tenemos los colombianos. El señor Villa, que no solo es un violento él, sino que tiene en algún sentido la representación de colombianos, es colombiano en el exterior, celebrando como si fuera un traqueto, como si fuera un narcotraficante de su ciudad. Increíblemente, ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Su tema de hoy, padre. No, mi tema de hoy es quiénes son responsables. Porque es que pareciera que los responsables solamente son los provocadores, y no. Cuando tú pones el énfasis en las provocaciones, estás exonerando a las personas que reaccionan, y no, a ti te pueden provocar, pero eres tú el que decides cómo reaccionas o no. Entonces yo particularmente quiero insistir en eso, porque estamos creando una cantidad de gente irresponsable. Entonces, no, yo provoco a Néstor y Néstor inmediatamente tiene que reaccionar. No, Néstor puede decirme, Alberto, lo lamento, pero no. Usted me hace zancadilla. Usted me hace zancadilla. Y usted puede. Yo me tropiezo y sigo, le digo, gracias, Beto. Puede Beto, que te vaya bien. O puede decirme eso, o puede no, pero es su elección. Sí, o sea, no es esclavo de mi acción. No soy esclavo, pero la provocación no es inocua, padre. Pero tampoco es decir, no podemos poner ahí el énfasis porque estaríamos exonerando de responsabilidad a los demás. O sea, ahora, es decir, los provocadores que no están bien y que yo no respaldo nunca, no son los culpables de todo. Yo creo que tenemos que aprender a gestionar las emociones para no reaccionar como... ¿Cuántas veces a usted y a mí, cuántas veces nos dicen cosas y uno nos engancha, uno... A veces deja pasar. ¿Uno no se engancha? A veces deja pasar. ¿Sí? A veces. Ya viene. Pocas veces. ¿Quién lo está diciendo? Cuando es fútbol, con aquel, bueno, usted sabe cómo es. Pocas veces. Ya viene el padre Linero, el provocador padre Linero, hablando de provocadores, de provocaciones. 6 de la mañana, 55 minutos en Mañanas Blue. Hay gente que disfruta provocar, ¿no? Sí, hay gente, cierto. Profesión, provocar. Sí. Y ahora que existen redes hay gente que su tarea es esa. 6 de la mañana, 55 minutos, padre. En este momento hay un derrumbe grave en la vía Bogotá-Girardot, kilómetro 93, saliendo por Silvania, en donde hay una tragedia. Y allí hay un derrumbe muy grave. A esta hora, desde el lugar, Julián Ríos. Hola, Néstor, buenos días. Estamos en el kilómetro 93 de la vía Girardot-Bogotá. Aquí se presentó en las últimas horas el desprendimiento de parte de una calzada importantísima que dirige a todos los viajeros llegando hacia Bogotá. Por eso las autoridades de tránsito tuvieron que habilitar 2 carriles en doble sentido para que no se imposibilite el regreso de muchos ciudadanos y la llegada de muchos conductores a la ciudad de Bogotá. Estamos en este punto, hay maquinaria en este momento, muchísimo personal de la concesión trabajando para poder restablecer esta vía, aunque ya estamos hablando con el ingeniero Daniel Fernández. Él es el encargado de la concesión aquí en este sector de Sumapaz y queremos explicarle primero que todo por qué se registró esta situación. Bueno, este tramo en el que nos encontramos ahora es un tramo que está en obras, es un tramo en el que estamos haciendo la estabilización de la banca de la vía antigua. Debido a las lluvias que hemos tenido en las últimas semanas, posiblemente el terreno se haya saturado y hemos tenido este evento. Lo que se hizo ayer es este carril que estaba habilitado por la calzada que ahora vemos que está afectada por esta situación. Lo que hicimos fue activar los planes de emergencia y con la DITRA lo que nos propusimos fue habilitar un carril sobre la otra calzada. Ahora mismo ya la calzada está exactamente igual que estaba antes de ocurrir el evento. Teníamos un carril circulando por sentido y así va a continuar. Sí, y mucha gente nos está escuchando de las personas que van a salir este fin de semana o en la temporada de vacaciones y se preguntan los inconvenientes
entonces, más o menos, ¿en cuánto tiempo podría restablecerse esta situación? ¿Se puede arreglar en cuánto tiempo? ¿O usted nos explicaba que eso de una vez se va a dejar así hasta terminar las obras? Primero que nada, esta situación ya no va a afectar nada más al tráfico. Ayer teníamos antes del evento un carril por sentido. A partir de hoy, a las 3 de la madrugada, ya volvemos a tener un carril por sentido. Entonces no va a haber mayor afectación al tráfico. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora es ya trabajar en la solución definitiva en esta zona y poder, ya que tenemos la calzada cerrada, pues llevar a cabo los trabajos de ampliación de la carretera, de la construcción del tercer carril y dejar ya toda la banca completamente estabilizada como se está haciendo en el resto del corredor. Bueno, perfecto. Y para eso también está el apoyo de la seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca y estamos con el coronel Jonathan Sandoval. Coronel, ¿cuál es el apoyo que brindan ustedes estas dos vías que estamos viendo aquí en un sentido hacia Girardot y en un sentido a Bogotá? ¿Aguantarán para la gente que va a salir? Está dispuesta a todas las capacidades de parte de la seccional de tránsito y transporte. Nosotros hacemos un acompañamiento, un monitoreo de la vía y una atención oportuna de los requerimientos que se presenten en la vía, ya sea siniestros viales o fallas mecánicas que presentan algunos vehículos. Perfecto, mire la posición aquí de la Policía de Tránsito, Néstor. Es tremendo boquete que se armó aquí de la vía Girardot-Bogotá, kilómetro 93, donde pues muchas personas están esperando el arreglo, están a la expectativa del tránsito aquí porque ya empieza este fin de semana a salir muchísima gente en esta temporada de vacaciones. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Hay un incendio muy grave en un municipio muy pobre de Nariño que se llama Santa Bárbara de Iscuandé. Van 27 casas quemadas. Van a ver ustedes las imágenes. Desde Nariño a esta hora, Winston Viracachá. Néstor, buenos días. El municipio de Santa Bárbara de Iscuandé está localizado en la costa norte del Pacífico nariñense, en la región del Sanquianga. Allí es una población en el casco urbano de por lo menos unos 5.000 a 6.000 habitantes. De acuerdo a las primeras averiguaciones que ha hecho el cuerpo de bomberos de ese municipio, al parecer la conflagración se presentó después de que una menor de edad encendiera una vela. Honor Fernández, comandante del cuerpo de bomberos de Santa Bárbara de Iscuandé. Familias damnificadas que perdieron todo ello con tanto esfuerzo, que trataron de que una persona desplazada, ¿no? Y con tanto esfuerzo, tantos años para construir su casa, y un abrir y cerrar de ojos se le perdió todo. 17 viviendas consumidas totalmente. Durante esa emergencia no se presentaron personas heridas o víctimas humanas que lamentar. No, gracias a Dios no hubo. Este municipio está también localizado cerca a la costa caucana, en donde todos los habitantes viven de la pesca. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.